Ningún hombre puede leer los evangelios del Nuevo Testamento sin sentir la presencia real de Jesús. Su carácter sigue vivo en cada palabra. Ninguna leyenda está llena de una vida así. Profesor Albert Einstein, en una entrevista de la revista Saturday, el 26 de octubre de 1929. El Nuevo Testamento en hebreo, disponible gratis en línea como texto, como MP3 descargable o como aplicación para teléfonos inteligentes. Puede preguntar, ¿por qué se necesita un sitio web del Nuevo Testamento en hebreo? ¿No puedes ir en Israel a cualquier librería y comprar uno? A diferencia de los países occidentales, donde puedo obtener una copia del Nuevo Testamento en cualquier librería con cualquier traducción, es casi imposible comprar un Nuevo Testamento en Israel. Para algunos es una sorpresa, pero no encontrará ningún Nuevo Testamento en hebreo en las librerías israelíes. La razón es que ningún israelí quiere retener el libro, que la mayoría cree que ha sido una de las fuentes principales de problemas para el pueblo judío a lo largo de los siglos. En el sitio web de One for Israel, uno para Israel, puede leer el Nuevo Testamento, descargarlo en formato MP3 y descargar una aplicación para su iPhone o dispositivo Android, teléfono inteligente o tableta, para tenerla sobre la marcha o simplemente solicitar una copia impresa del Nuevo Testamento en hebreo moderno sin costo alguno. Esto permite tener un libro que normalmente es inaccesible para los israelíes y lo hace disponible en casi todos los formatos que deseen. Los visitantes en el sitio web del Nuevo Testamento notarán inmediatamente un letrero que cambia en la parte superior, que muestra un versículo diferente del Nuevo Testamento cada pocos segundos. Esto es una gran sorpresa para los israelíes, porque esperan que el Nuevo Testamento diga cosas como mata a los judíos o Jesús odia a Israel, pero en cambio ven versículos sobre el amor de Dios y sobre cómo el Nuevo Testamento es el libro más judío que alguna vez hubieran leído. ¿Es Israel importante para los cristianos? ¿Qué importancia tiene Israel para usted? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por este pequeño país? Este país fue el lugar de nacimiento de nuestra fe, el lugar donde se escribieron, conservaron y se extendieron las sagradas escrituras hasta los confines de la tierra. Nuestra fe hoy está ligada a este pueblo y esta pequeña nación, las promesas de Dios hechas a través de las generaciones y las que aún están por cumplirse. Como cristianos, como pastores, volteamos nuestros ojos a aquellos que no conocen de Dios para llevarles el mensaje del Evangelio en todas partes del mundo. Nos preocupamos por drogadictos, alcohólicos, jóvenes descarriados, familias destruidas, en las sierras, en los pueblos, en los barrios pobres, en lugares muy necesitados, Centroamérica, África, Rusia, China. Hemos tratado de cumplir la gran comisión de llevar el mensaje a toda la tierra, pero nos hemos olvidado de un lugar, nos hemos olvidado de un pueblo. Pablo nos dice en Romanos capítulo número 1, versículo 16, lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Al judío primeramente? ¿Qué quiere decir Pablo con al judío primeramente? También, más adelante en la misma carta, Pablo dedica los capítulos 9, 10 y 11 para hablarnos de su pueblo y nos dice, Romanos capítulo 9, versículo 1: con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel,
elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y es digno de eterna alabanza. Amén. Pablo expresa su profundo pesar, su infinito dolor por su pueblo, por sus hermanos judíos. Él daría lo más importante, su propia salvación, si con ello pudiera salvarlos. ¿Y nosotros volteamos siquiera a ver al pueblo judío? Sabemos que ellos, el pueblo de Israel, necesitan tanto la salvación como la aldea más remota de África o China. ¿Tenemos algo de esa preocupación que expresa Pablo por ellos? Actualmente, el 99.4% de los judíos israelíes no tienen una relación con Jesús. Imagínese el judaísmo durante los últimos 1800 años. Cualquier tipo de mensaje espiritual que uno quisiera traer tenía que pasar por los guardianes de la puerta, que son, por supuesto, los rabinos judíos ortodoxos, fariseos, a quienes Jesús, Yeshua, acusó. Mateo capítulo 23, versículo 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos a la gente, porque no entráis vosotros mismos, ni dejáis entrar a los que están entrando. Desde los días del Mesías, los rabinos se consideran a sí mismos el mayor enemigo del Evangelio, bloqueando el mensaje del Evangelio a Israel, no permitiendo que el pueblo judío escuche acerca de la salvación gratuita que se les ofrece en la muerte y resurrección de su Mesías. Ministerios como el de One for Israel, uno para Israel, llevan el mensaje del Evangelio por medio de la tecnología moderna, Internet, Facebook, YouTube, etc., al pueblo de Israel, rodeando de esta forma a los guardianes de la puerta y llegando a aquellos judíos que buscan la verdad. Este mensaje tiene como propósito especial servir en forma modesta como una pequeña contribución del tamaño de un grano de arena en la ayuda a aquellos por los que Pablo tenía su corazón lleno de amarga tristeza. Hoy el mensaje va dedicado al judío primeramente, estudiando y quitando las objeciones y develando las mentiras que los rabinos han dicho sobre esta profecía de las 70 semanas a lo largo de los siglos, y tratando de dar un mejor entendimiento a los cristianos gentiles de esta gran profecía. El tiempo determinado, 70 semanas. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Como se sabe, las traducciones de la profecía de Daniel capítulo 9 varían. Existe una traducción usada por los rabinos y otra por los cristianos. Las diferencias entre una y otra se irán analizando conforme se avance en el estudio. Pero existen tres interpretaciones. Como comentamos en el estudio previo, existen dos interpretaciones principales de la profecía de las 70 semanas de Daniel, las cuales son, número 1, interpretación judío-rabínica, número 2, interpretación cristiana. Pero estudiaremos una nueva interpretación que le pondremos por nombre interpretación de los 70 Shabuim o de los 77. Ya que muchos de los que vean este video serán estudiosos de esta profecía y tienen conocimiento previo de las otras dos interpretaciones, daré en primer lugar un resumen de esta nueva
interpretación de los Chabuín o de los siete, y en otros estudios pasaré a fundamentar la misma al estudiar los detalles de las tres. También el resumen de introducción a la interpretación de los 70 Chabuín o de los 77 servirá para no abrumar con demasiados datos a aquellos que por primera vez estudian esta profecía buscando respuestas a su fe. Teniendo la oportunidad de poder continuar profundizando posteriormente en las bases de las tres interpretaciones. Pongo entre comillas que esta interpretación es nueva, ya que esta la vi por primera y única ocasión en un pequeño libro que trataba acerca de la profecía de las 70 semanas. El libro lo presté y por desgracia no me lo regresaron, perdiendo así el nombre del autor y del cual no he podido encontrar nuevamente el libro. Esto aconteció por ahí del año 2005 y me parece sorprendente que siendo esta una explicación tan coherente, no la he vuelto a ver ni en libros, ni en estudios, ni en videos. Resumen de la interpretación de los 70 Chabuim o de los 77. El tiempo en que esta profecía será cumplida son 70 semanas. Tanto la interpretación de los rabinos como la cristiana entienden que estas semanas son semanas de años. Esto se basa en lo que dice Levítico capítulo 25 versículo 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Por lo cual, 70 semanas nos estarían hablando de 490 años. Esto es, 70 por 7 años por semana. Pero esta traducción de 70 semanas no es totalmente precisa y ha causado ciertas dudas sobre el significado del pasaje. La mayoría de los judíos conocen la palabra en hebreo para semanas, debido a la observancia de la fiesta de las semanas, y esa palabra hebrea es Shavuot. Sin embargo, la palabra que aparece en el texto hebreo de Daniel capítulo 9 versículo 24 es Shavuim, que significa sietes. La palabra se refiere a sietes o múltiplos de 7 de cualquier cosa. Y en el contexto de la profecía, esto serían años. Gabriel expresa a Daniel que hay un tiempo determinado por Dios para cumplir un conjunto de objetivos. Estos objetivos los hemos ya analizado en otros videos. El tiempo determinado por Dios es entonces 70 semanas de años, es decir, 490 años, o más precisamente 77 de años, o 70 Shabuim de años. El capítulo 9 de Daniel usa la palabra hebrea Shabuim para representar un periodo de tiempo multiplicado por 7. Por varias razones, esta palabra se traduce como semanas y significa un múltiplo de 7 años en lugar de un múltiplo de 7 días. Hay que tener en mente los siguientes puntos. Punto A. Vemos un uso similar en Levítico 25:8. Contarás 7 Shabbats de años. 7 años, 7 veces, 49 años. Punto B. Un Shabbat es un periodo de 7 días y comparte la misma raíz hebrea de la palabra Shabua, que significa semana. Normalmente el plural de semana sería Shavuot, pero en Daniel 9 se usa la terminación masculina para Shabuim, similar a la palabra hebrea para años. Esto indica que Shabuim se refiere a un múltiplo de 7 años. Punto D. Tanto judíos como cristianos están de acuerdo en que esto se refiere a varios años. Pero, ¿por qué Daniel usa la forma masculina de la palabra? ¿Por qué usa la palabra Shabuim?
¿Por qué no usa simplemente la palabra que se usa en Levítico 25, que es Shavuot? ¿Por qué usa la palabra incorrecta en la profecía? La respuesta es que realmente Daniel quería expresar justamente lo que la palabra Shavuim significa, y esto es sietes o múltiplos de 7. En Wikipedia se puede encontrar el uso de la palabra Shavuim. Es un sustantivo. Shavuim es una forma indefinida y dual de la palabra Shavua, una semana. Por lo tanto, Shavuim puede significar una quincena o 2 semanas. Lo anterior significa que una semana o un Shavuim no necesariamente es un periodo de 7 años, sino puede ser múltiplos de 7 años, es decir, 7 años o 14 años. Teniendo esto en mente, veamos la interpretación de los 70 Shavuim o de los 70 sietes. Usaremos en este momento la traducción Reina Valera revisada 1960. Más adelante explicaremos por qué esta traducción nos parece mejor que la traducción judío-rabínica. Daniel capítulo 9, versículo 24 y 25. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Las 70 semanas o los 70 Shavuim están divididos en 4 grupos. El primero de ellos es 7 semanas o 7 sietes o 7 Shavuim, los cuales van unidos al segundo grupo, 62 semanas o 62 Shavuim. Creemos que la orden o palabra para restaurar y edificar Jerusalén fue dada por el rey Ciro en el año 536 a.C., tan solo 2 años después de la oración de Daniel, que fue en el año 538 a.C. Entonces, desde el año 536 a.C., podemos iniciar a contar los primeros 7 Shavuim, los cuales en este momento tomaremos como conjuntos de 14 años, múltiplo de 7. Es decir, cada Shavuim será 14 años, lo cual entonces significa que estos primeros 7 Shavuim serían 7 veces 14 años, lo cual nos daría un total de 98 años. Si tomamos el año 536 a.C. como punto de partida y le sumamos 98 años al futuro, eso nos deja en el año 438 a.C. Para esta época, los siguientes acontecimientos ya se cumplieron. Punto 1. La salida de la orden por parte de Ciro para edificar y reconstruir Jerusalén. Esto acontece en el año 536 a.C. y está registrado en la Biblia, entre otros pasajes, en Esdras capítulo número 1. Punto 2. El regreso de los primeros deportados a Jerusalén, que también ocurre en el año 536 a.C. y se nos narra en Esdras capítulo número 2, con el regreso de Zorobabel y los deportados. Punto 3. Se ponen los cimientos del templo, año 534 a.C., que se nos narra en Esdras capítulo 3. Punto 4. La reconstrucción de la ciudad, años 534 a 521 a.C., que se narra en el libro de Ageo, capítulo número 1, cuando menciona las casas artesonadas. Punto 5. La reconstrucción del templo, años 521 a.C. a 515 a.C., narrado en Esdras capítulo 4 y 5.
6. La dedicación del templo, año 515 a.C., narrado en Esdras capítulo número 6. 7. La reconstrucción de los muros de Jerusalén, que ocurrió en el año 445 a.C., narrado en Nehemías capítulo 2. 8. El ministerio de el último profeta del Antiguo Testamento, que inicia posiblemente entre los años 450 a 445 antes de Cristo y que culmina posiblemente por el año 400 antes de Cristo. Punto 9. Inician los 400 años de silencio. Esto es más o menos el año 397 antes de Cristo. La profecía de Daniel indica justamente que la plaza y el muro serían reconstruidos en tiempos angustiosos, lo cual se cumplió, porque hubo mucha oposición a la construcción del templo, que estaba en una plaza, como lo dice el libro de Esdras, y más oposición hubo para la reconstrucción de los muros, como lo narra el libro de Nehemías. También la reconstrucción de la ciudad se da en el tiempo de los primeros 7 Shabuim, estos 98 años, después de la orden de Ciro de reconstrucción. Así, el total de este periodo va del año 536 a.C. al año 438 a.C. Tomando como punto de partida el año 438 a.C. para el segundo periodo de 62 Shabuim, o 62 semanas, y tomando que cada chabuín en este caso represente 7 años, tendríamos 62 veces 7 años, lo cual da 434 años. Esto nos lleva al año 4 antes de Cristo. La profecía indica que en ese año llegaría un ungido príncipe, o como dice la Biblia Reina Valera 1960, un Mesías príncipe. Conforme la palabra de Dios en Isaías capítulo número 9 versículos 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este niño que nace es, entre otras cosas, un príncipe. Lleva el principado sobre su hombro, y lo dilatado de su imperio no tendrá límite. ¿Quién es este niño que debería de nacer alrededor del año 4 antes de Cristo? ¿Cuál personaje histórico se recuerda su nacimiento cercano a esas fechas? Wikipedia menciona la fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret no se indica en los evangelios ni en ningún texto secular, pero la mayoría de los eruditos asumen una fecha entre el 6 antes de Cristo y el 4 antes de Cristo. La evidencia histórica es demasiado ambigua para permitir una datación definitiva, pero la fecha se ha estimado a través de eventos históricos conocidos, mencionados en los evangelios de Lucas y Mateo, o trabajando hacia atrás desde el comienzo estimado del ministerio de Jesús. Lucas 2.1 afirma que Jesús nació cuando se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Lo aceptado generalmente es que Jesús nació antes del año 4 antes de Cristo, el año estimado de la muerte de Herodes. Aunque justamente no se conoce el año exacto del nacimiento de Jesús de Nazaret, resulta muy coincidente que éste se sitúe cerca del año en que el Mesías príncipe tendría que venir conforme a la profecía de los 70 Chobuín de Daniel o las 70 semanas de Daniel. Sobre el título de ungido, Jesús, al leer el libro de Isaías 61 en la sinagoga al inicio de su ministerio, dice, Lucas capítulo 4 versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El tercer periodo de la profecía es muy singular. La escritura dice, Daniel capítulo 9, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La escritura marca un periodo después de las 62 semanas o 62 Shabuín. Y hasta este punto llevaríamos 69 semanas o 69 Shabuín, sumando los 7 primeros. ¿Qué hay después del número 69? Lo lógico es 70. Sin embargo, el versículo 27 nos marca que por otra semana o Shabuín sucederá lo siguiente, Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. De esto se puede deducir que después de las 69 semanas o 69 Chabuim, no sigue inmediatamente la semana 70 o el Chabuim 70, sino hay un lapso de tiempo indeterminado entre ellos y donde ocurre lo siguiente. Y después de las 62 semanas, punto 1, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Punto 2, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Punto 3, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El punto 1 se cumple con la muerte del Mesías, en este caso la crucifixión de Jesús, el Mesías. Nuevamente Wikipedia dice: Jesús de Nazaret fue crucificado en Judea entre los años 30 y 33 después de Cristo. La crucifixión de Jesús se narra en los evangelios y se hace referencia a ella en las epístolas bíblicas. La mayoría de los historiadores y especialistas en el Nuevo Testamento reconocen que la muerte en la cruz de Jesús de Nazaret es un hecho histórico, atestiguado por historiadores y otros autores no cristianos de los siglos I y II después de Cristo que la mencionan. El punto 2 se cumple cuando el ejército romano, a mando de Tito, hace el sitio y destruye la ciudad de Jerusalén, y destruyen el templo en el año 70 después de Cristo, no dejando piedra sobre piedra del templo, como profetizó Jesús de Nazaret, siendo la destrucción tal como si una inundación hubiera arrasado con todo. El punto 3 es debatido su significado. Daniel estaba orando para que terminara la era de las desolaciones, pero aquí nuevamente se habla de una devastación. Una interpretación puede ser que hasta el fin de la guerra entre los romanos y judíos, la tierra de Israel estuvo devastada. La tercera guerra judeo-romana ocurrió entre los años 132 después de Cristo al 135 después de Cristo. También es conocida como la rebelión de Bar Kokhba, el cual se hizo pasar por el Mesías. Wikipedia dice: en el año 132, la rebelión liderada por Bar Kokhba se esparció rápidamente desde Judea central a lo largo del país, cortando a la guarnición romana en Aelia Capitolina, Jerusalén. La rebelión de Bar Kokhba resultó en la extensa despoblación de las comunidades judías, mucho más que durante la primera guerra judeo-romana en el año 70. Las comunidades judías de Judea fueron devastadas a un grado tal que algunos académicos
lo describen como un genocidio. El cuarto periodo de las 70 semanas o 70 Shavuín comprende un único Shavuín o semana. Dejaremos el estudio de esta última semana para más adelante. Asimismo, el estudio detallado de las otras dos interpretaciones lo estaremos realizando en el siguiente mensaje. Es importante que veamos estas interpretaciones para saber qué puntos pueden estar errados en ellas y saber por qué esta tercera interpretación puede resultar ser más correcta que las otras. Como se podrá notar, la profecía de las 70 semanas de Daniel es muy importante, porque marca acontecimientos históricos que ocurrieron muchos siglos después de la profecía dada por Gabriel, lo que marca una prueba inequívoca que Dios tiene el control de la historia y sabe los acontecimientos que acontecerán. Y además, más importante, nos señalan el tiempo de la aparición del Mesías y nos indica sin lugar a dudas quién es el Mesías enviado por Dios: Jesús, el Mesías príncipe, el Hijo del Dios viviente. Si tú aún no conoces a Jesús, te invitamos a hacer lo que marca el libro de Hechos. Hechos capítulo 2 versículos 37 al 47. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Arrepiéntete, vuélvete a Dios y bautízate en el nombre de Jesús, el Mesías. Y como cristianos, ¿qué podemos hacer por el pueblo por el cual Pablo sentía infinita tristeza? Quizá nos sintamos impotentes, pero hay un par de cosas que de entrada podemos hacer. Número uno, podemos apoyar, si está en nuestras posibilidades económicas, a ministerios como el de One for Israel, que lleva el mensaje del Evangelio por medio de pastores de origen judío y árabe al pueblo de Israel y árabe israelí. Punto número 2. El director de One for Israel, el doctor Eitan Bar, dice lo siguiente: ¿Sabías que las librerías de Israel tienen prohibido vender el Nuevo Testamento en hebreo? Pero eso no nos impedirá evangelizar. Acabamos de lanzar una nueva aplicación de la Biblia, Android e iOS, en hebreo, que contiene toda la Biblia y también el Nuevo Testamento, todo en hebreo y completamente gratis. ¿Cómo puedes ayudarnos? El problema: para tratar de impedir que nuestra aplicación disfrute de la exposición entre el público israelí, los antimisioneros intentan escribir críticas negativas de manera malévola en nuestra aplicación, en las plataformas de App Store y Google Play, calificándola intencionalmente con una puntuación muy bajo de solo una estrella, para que los judíos no quieran instalar la aplicación. ¿La solución? Incluso si no sabes hebreo, instala nuestra aplicación de la Biblia y califícala con 5 estrellas. No es necesario que escribas una reseña. Cuanto más alto sea el promedio, mejor les pondrán las tiendas de aplicaciones a nuestra gente. Gracias por ayudar. Eitien. Siempre podemos encontrar formas de apoyar para que el mensaje del Evangelio se difunda si tenemos la voluntad de hacerlo, incluso entre el pueblo de Israel. Abajo del video dejo los enlaces de las páginas del Nuevo Testamento en hebreo para que puedan descargarlo. Dios les bendiga. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia y te pedimos, Señor, por el pueblo de Israel,
por ese 99.4% de judíos israelíes que no te conoce. Tú dijiste que no regresarías hasta que el pueblo aprendiera a decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Te pedimos, Señor, que estos ministerios como el de Juan Ford Israel y todos aquellos, Señor, que están evangelizando al pueblo de Israel, puedan tener, Señor, el fruto esperado. Que cada uno con su aportación, aunque sea muy modesta, con un granito de arena, pueda contribuir, Señor, para que tu mensaje sea dado, Señor, a todo el mundo, incluyendo al pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel, que los judíos puedan saber y conocer que tú eres el Mesías, que tú eres el Señor, que tu venida estuvo profetizada por Daniel, que los hechos históricos que se ocurrieron a lo largo de los siglos se ajustan perfectamente a esta profecía, que puedan ellos oír y abrir sus ojos y abrir su corazón para que tú puedas entrar en sus vidas. Te damos, Señor, gracias porque tú has entrado en nuestras vidas, pero sabemos, Señor, que aún quedan muchos por conocerte. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que no te conocen, para que puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Te damos gracias y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.